Buenas tardes, soy Antonio Rubio, soy el responsable del área de innovación en Overlap. Buenas tardes, hablaba a los compañeros de este lado del Atlántico, a los de España y Portugal, y muy buenos días para todos los compañeros que se encuentran en Latinoamérica. Hoy quisiera en primer lugar agradeceros el tiempo que vais a dedicar a esta ponencia, esta humilde ponencia sobre reskilling y upskilling, y sobre todo quisiera agradecer enormemente el hecho de que pudiera estar con vosotros a Maite Sáenz del Observatorio de Recursos Humanos y a Óscar Dalmau de la UCF de Barcelona. Muchísimas gracias a los dos y quisiera pues aportar valor y hacer que estos minutos que voy a compartir con vosotros sean de un significado profesional interesante. Vamos a hablar hoy sobre reskilling y upskilling y lo hemos planteado contestando a las 5 preguntas que más se están realizando las personas sobre este tema. El primero es ¿qué es realmente reskilling y upskilling? En segundo lugar, vamos a ver en qué se diferencia el desarrollo de competencias tradicionales con el reskilling y con el upskilling. La tercera pregunta, ¿cómo se alinean las iniciativas de reskilling y upskilling con la estrategia de la empresa? Y 2 preguntas más, ¿cuáles son los 10 componentes, los 10 ingredientes de un proyecto de reskilling y upskilling? Y por último, ¿cómo se ponen en línea todos estos componentes? ¿Cómo es una hoja de ruta de un proyecto de reskilling y upskilling? Bueno, vamos a la primera. ¿Qué se entiende por reskilling / upskilling? Más conocido por reskilling nada más. Realmente es un proceso de adquisición de capacidades para mantener o incrementar las oportunidades laborales dentro o fuera de la empresa. Al final, reskilling y upskilling es un proyecto de empleabilidad. Hacen que las personas puedan mantener o conseguir nuevos trabajos. Mantener el que tienen enriquecido o salir al mercado laboral y conseguir nuevos trabajos. ¿Y a qué se debe el reskilling y upskilling? Se debe a 3 grandes aceleradores. El primero es la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia artificial, Internet of the Things, las RPAs, que es la automatización de los procesos de trabajo. Es el primer acelerador que hace que existan los proyectos de reskilling y upskilling. El segundo, el trabajo híbrido, el trabajo agile, esos elementos que cambian la forma en la cual nosotros damos servicio a nuestras compañías. Y el tercero son todos los elementos relacionados con data driven, que hacen que el analytics sea un elemento que entra, un ingrediente que entra en la forma de trabajar. Estos 3 grandes aceleradores hacen que los proyectos de reskilling y upskilling sean un elemento fundamental del futuro en Learning and Development, los departamentos de Learning and Development. ¿Qué diferencia la palabra upskilling de reskilling? Hay una diferencia sencilla. Cuando hablamos de upskilling estamos hablando de un enriquecimiento de los puestos de trabajo actuales. Es una profundización, es un movimiento vertical. Cuando hablamos de reskilling estamos hablando de la creación de nuevas capacidades, de nuevos roles que antes no existían en las compañías y ahora los incorporamos. Es un movimiento que requiere movilidad horizontal. Upskilling vertical, reskilling es horizontal. Normalmente se llama reskilling y agrupa los 2 conceptos. ¿Y por qué existen el reskilling y el upskilling? Existe por varias razones. La primera es porque existen unos roles emergentes detectados ya por el World Economic Forum. Os pongo aquí los 10 roles principales emergentes en las nuevas profesiones, en las nuevas empresas, y que van a ser los siguientes. Uno es el de Data Analyst and Scientist. El segundo es el de Inteligencia Artificial y Machine Learning Specialist. El tercero es el de General and Operations Manager, fundamentalmente basado en la automatización de los procesos. Luego tenemos el cuarto, que trata sobre el software y desarrolladores de programas. Y por último, dentro de los 5 primeros, los relacionados con Sales and Marketing Professionals, fundamentalmente basado por el e-commerce y por la nueva relación que tenemos con los clientes. Estos son los roles emergentes que vamos a tener en los próximos años en las compañías. Si vamos a otra fuente importante que se llama LinkedIn Learning, ahí nos dicen cuáles son los hard skills que las personas piden más. Es decir, cuando alguien está buscando trabajo, cuando busca empleabilidad, ¿qué es lo que primero pide? ¿Qué es lo que más solicita? Tenemos aquí las 10 principales hard skills solicitadas en LinkedIn Learning. Veamos las 5 primeras. Tenemos blockchain, cloud computing, razonamiento analítico, inteligencia artificial y diseño de user experience. Esas son
las 5 principales hard skills que buscan las personas. Entonces, por un lado tenemos los roles emergentes, por otro lado tenemos las hard skills y por último, en la misma fuente, en LinkedIn Learning, tenemos las 5 principales soft skills que más demandan las personas cuando buscan empleabilidad, que son creatividad, persuasión, colaboración, adaptación e inteligencia emocional. Entonces, cuando estamos hablando de los proyectos de reskilling y upskilling, es que necesitamos desarrollar alguna de todas estas competencias, hard skills o soft skills. Fundamentalmente, lo que vamos a hacer en los departamentos de L&D va a ser equilibrar los perfiles, dotar de soft skills a los que tienen una pronunciada tendencia a los hard skills y dar soft skills y dar hard skills a aquellas personas que fundamentalmente solo controlan las soft skills. Es decir, se trata de equilibrar y tener perfiles más holísticos. Segunda gran pregunta, ¿en qué se diferencia el desarrollo de competencias tradicional con los proyectos de reskilling y upskilling? Esta es una pregunta que nos van a hacer constantemente y vamos a tener que contestar. Os voy a dar 10 razones, de las cuales las que más os gusten van a ser las que pueden utilizarse cada uno dentro de su storytelling. Mirad, la primera razón es que normalmente las competencias evalúan el pasado, suelen hacer una evaluación de lo que ha ocurrido. Cuando hablamos de reskilling y upskilling, le estamos diciendo a las personas lo que vamos a necesitar de ellos en el futuro. Dice hacia dónde vamos a tener que dirigir nuestro desarrollo. La segunda gran diferencia es que las competencias suelen ser más estáticas, se modifican a medio plazo. Cuando estamos hablando de proyectos de reskilling y upskilling, los skills se modifican constantemente. Existe una constante actualización de los skills. Tercera gran diferencia. Los comportamientos de un sistema de competencias suelen ser comportamientos tradicionales, comportamientos que ya traemos desde la universidad, desde nuestra formación básica. Cuando estamos hablando de reskilling y upskilling, son comportamientos basados en transformación digital, en data-driven y analytics y también en lo que es trabajo híbrido. Es decir, hay comportamientos que antes no existían y que van a estar dentro de los proyectos de reskilling y upskilling. Cuarta diferencia, la responsabilidad cuando alguien desarrolla competencias suele ser de la empresa. Cuando estamos haciendo reskilling y upskilling, la responsabilidad del desarrollo de cada uno es individual. Cada persona dentro de un proyecto de reskilling y upskilling es el responsable de su propio autodesarrollo. Otra diferencia importante, cuando hablamos de desarrollo de competencias, nos basamos en la figura de universidades corporativas, academias, escuelas, que está bien, pero cuando hablamos de reskilling y upskilling vamos a saltar y vamos a desarrollarlo en ecosistemas de aprendizaje. Vamos a trabajar también con un concepto que os dejo ya que se llama Talent Marketplaces. Otra diferencia entre el sistema de competencias y reskilling y upskilling es que normalmente cuando hablamos del sistema de competencias nos estamos dirigiendo a equipos. Estamos dirigiéndonos a grupos homogéneos, a colectivos que se denominan en Europa. Sin embargo, cuando hablamos de reskilling y upskilling, normalmente nos estamos dirigiendo a un individuo. Nos estamos dirigiendo a una persona con nombre y apellidos a la que hacemos una recomendación de contenidos basada en el e-assessment que ha realizado, que es uno de los ingredientes de reskilling y upskilling. Otra gran diferencia, normalmente un sistema de competencias cuando se desarrolla separa el trabajo para realizar esa formación o ese aprendizaje. En reskilling y upskilling se hace durante el trabajo, dentro del proceso de trabajo. On the way of work, como diría Josh Bernstein. Otra diferencia importante, cuando estamos en un sistema de competencias, normalmente la evaluación de nuestro nivel la realizan otras personas. Puede ser mi jefe, puede ser un grupo de personas hacen la evaluación, suele ser externa. Cuando estamos hablando de reskilling y upskilling, la evaluación la realizamos cada uno de nosotros mismos con las herramientas que la compañía nos aporta y luego hacemos una medición posterior para ver cómo hemos evolucionado. Penúltima diferencia, normalmente el sistema de desarrollo de competencias acompaña al plan estratégico de la compañía. Cuando estamos hablando de reskilling y upskilling, va por delante, es decir, define con el gap analysis, que ahora veremos qué es, está definiendo hacia qué tipo de roles, qué tipo de skills, qué tipo de personas vamos a necesitar en la organización. Reskilling y upskilling va por delante del negocio y explica al negocio qué perfiles va a necesitar. Y por último, normalmente cuando hablamos de analytics, en el sistema tradicional de competencias tenemos una analítica descriptiva. Nos dice lo que ha ocurrido y por las causas que ha ocurrido. Cuando estamos hablando de reskilling y upskilling, uno de los ingredientes principales va a ser
Analytics que nos va a hacer analítica predictiva y nos va a decir qué ocurrirá con un comportamiento determinado en la organización o con una persona o con un rol determinado en el futuro. Estas son las 10 grandes diferencias entre un sistema de competencias tradicional y un proyecto de reskilling y upskilling. Os recomiendo que elijáis algunas de las que os he convencido, algunas de las que hay aquí, que os hayan convencido para que cada uno haga su propio storytelling sobre el tema. Una pregunta más, la tercera, ¿cómo se alinean las iniciativas de reskilling y upskilling con la estrategia de la empresa? Es muy importante. Cuando empezamos un proyecto de reskilling y upskilling, hemos de empezar primero con lo que llamaríamos el libro fundacional, es decir, cuál es el plan estratégico de la empresa para los próximos años, 21-23. Y del plan estratégico nos tenemos que fijar en 3 elementos principales. ¿Cómo va a ser la relación con el cliente? Segunda, ¿qué productos y servicios vamos a sacar nuevos? Y tercero, ¿cómo va a ser la tecnología y los puestos de trabajo de la organización? Esos 3 elementos son claves del plan estratégico para poder empezar un proyecto de reskilling y upskilling. Cuando ya hemos realizado esta primera parte, ya podemos entrar en la que denominaríamos el Strategic Workforce Planning, donde vamos a ver la diferencia entre lo que existe hoy en nuestra organización y podríamos también incorporar del mercado con lo que vamos a necesitar, de donde sale lo que se denomina el gap de skills. A continuación, o al mismo tiempo, en muchas ocasiones, podemos estar creando lo que se llama el skill model. El skill model lo que nos dice es cómo va a ser cada uno de los distintos, es el cuadro o matriz de las distintos skills que va a tener la organización en cada una de sus distintas funciones, en cada uno de los distintos equipos. Aquí la gran recomendación es trabajar con un banco de skills que exista ya en el mercado, que eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo y además nos homogeniza con el resto de las empresas de un sector determinado. Cuanto más personalicemos en reskilling y upskilling es peor, porque menos empleabilidad estamos estableciendo, ya sea para un puesto o ya sea dentro de la empresa. Podemos personalizar algo, pero no mucho. Por eso los bancos de skills son un elemento que nos ayudan muchísimo a hacer el proyecto de reskilling y upskilling. El que más fama tiene, el más potente, es el de IBM, que se denomina Watson Talent Framework, que luego os voy a poner algún ejemplo. Otro elemento importante es cuando ya las personas se hacen su propio e-assessment. Daros cuenta que una vez que tenemos el skill model podemos construir lo que se denomina el e-assessment y a partir de ahí entran 2 elementos clave del proyecto de reskilling y upskilling. Uno es cómo se está creando los distintos learning objects de la organización. Para ello es muy importante un concepto que se llama el etiquetado de los distintos conceptos de la organización y la creación de una taxonomía común de la cadena de valor de la empresa. A partir de ahí tendremos una estrategia de contenidos donde tendremos que comprar algunos externos, desarrollar algunos nuevos o curar algunos que tenemos que nos sirven pero que tenemos que actualizar. A partir de ese momento es cuando dentro del proyecto de Reskilling y Upskilling sacamos a nuestro ecosistema, también llamado Learner Experience Platform, las distintas soluciones y las distintas ayudas para realizar Reskilling y Upskilling. Esas ayudas, cuando ya ha pasado un tiempo determinado, van a ser las que van a hacer mejorar nuestros indicadores en el nuevo e-assessment. Haremos una medición previa, una medición posterior, después de haber tomado algunos de los elementos que nos recomienda la máquina o elementos en que yo mismo he elegido después de hacerme el e-assessment. Y muy importante, a lo largo de todo el sistema va a tener que ir acompañando un equipo o una persona especializada en Learning Analytics, porque es la que nos va a ir diciendo cómo evoluciona el modelo y qué mejoras podemos incorporar, así como, que ya decíamos antes, elementos de analítica predictiva que nos van a decir qué va a ocurrir posiblemente si llegamos a una tendencia determinada. La cuarta pregunta son, ¿cuáles son los componentes de un proyecto de reskilling y upskilling? Esto es como una receta de cocina. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos que poner encima de la mesa antes de cocinar? Si queremos hacer la receta completa son 10, pero se pueden hacer algunas veces unos buenos platos sin tener todos los ingredientes, aunque esto es el full equip. Fijaros que son algunos de los que hemos tratado anteriormente. La existencia del plan estratégico en los elementos que antes os comenté.
El segundo es ya tener una nueva estructura organizativa, porque si no vamos a tener que volver atrás. La nueva estructura organizativa se recomienda que esté basada en la metodología o en la filosofía Agile y ya la tengamos. Ese es el segundo gran componente que necesitamos. El tercero es ya tener decidido con qué banco de skills voy a trabajar y con una mínima adaptación. No hace falta adaptar en exceso. A partir de ahí tenemos el Skill Model, que es esa pequeña adaptación que os habíamos dicho, donde se habla de cómo va a ser los futuros de la compañía, los futuros skills de la compañía y los distintos niveles de cada uno de los distintos skills. A partir de ese momento hay otro componente clave, que es el que se denomina el Skill Gap. ¿Cuántas personas voy a necesitar con unos comportamientos determinados? Otro elemento clave es tener la herramienta de e-assessment, que puede estar dentro del sistema. No hace falta que haya distintos sistemas, puede estar integrado en el sistema, a lo mismo que el ingrediente número 7, que es la Learner Experience Platform, que es un ecosistema de aprendizaje, donde dentro están las Learner Experiences, que son los distintos itinerarios que las personas van a ir recorriendo para hacer este proyecto de reskilling y upskilling. Y luego dos elementos importantes más. Uno es lo que se denomina el Badge Management System, que es el sistema de iconos o el sistema de medallas que las personas van a ir teniendo y van a ir obteniendo, que simbolizan su avance en el nivel de cada uno de los skills y que produce un elemento, por un lado, motivador y por otro, de reconocimiento del progreso de la persona en el proyecto de reskilling y upskilling. Y por último, siempre desde el momento 1 vamos a tener un ingrediente clave que es el que se denomina el Data Driven Management, que va a trabajar constantemente por debajo. Vamos a ver algunos ejemplos de alguno de estos ingredientes. Aquí tenéis el ejemplo de cómo es un banco, cómo está estructurado una biblioteca de skills, un banco de skills. Este es el IBM Watson Talent Frameworks. Si veis, tiene alrededor de unos 2.000 distintos skills y están divididos por industrias. Aquí tenemos, de momento ya hay 16 industrias y fijaros que hay también áreas funcionales, áreas transversales que podrían valer para cualquier industria y ya hay 4 realizadas. El banco de skills nos ayuda muchísimo en que el proyecto de reskilling y upskilling se implante en poco tiempo y además nos homogeniza con el resto de nuestra industria, de tal manera que nos va a valer también a la hora de reclutar personas o a la hora de poder evaluar personas de dentro y de fuera de la organización. Fijaros que los skills, en el caso de IBM, están divididos en 4 niveles. Esos niveles nos están hablando de un nivel de profesionalidad determinada para ese skill. Normalmente un rol va a tener entre 10 y 12 skills, que esos skills están divididos en 4 niveles y para cada posición en la compañía se necesitará de cada skill un nivel determinado. Los niveles 1 y 2 normalmente están centrados en un aprendizaje, en learning, y los niveles 3 y 4 se desarrollan normalmente en el puesto de trabajo porque se adquieren o se consigue el reskilling y upskilling mediante la práctica en el puesto de trabajo. Si veis aquí, tenemos un ejemplo de cómo el IBM establece una competencia que se llama Digital Learning en este caso. Si veis, tenemos una codificación, tenemos el nombre, tenemos la descripción y después tenemos 2 columnas que nos lo describen. En este caso nos dice que es individual y que es foundational. Quiere decir que es transversal y que además dentro de la organización y que además vale para para todas las distintas industrias. Y en la parte de la derecha podéis ver que hay una columna que nos pone 1, 2, 3 y 4. Son los 4 niveles en los que se puede dividir este skill con los comportamientos o behavioral statements que son los que van apareciendo en la parte de la derecha del todo. Cada uno de esos statements van cambiando sobre todo el verbo, que es como inician la descripción de ese behavioral statement. Y normalmente van siendo verbos o infinitivos que van solicitando una mayor complejidad y van solicitando una mayor sofisticación por la parte de la persona que va haciendo reskilling y upskilling. Otro ejemplo de cómo sería uno de los componentes del learning de nuestro proyecto de reskilling es la Learning Experience Platform. Fijaros que aquí tenemos un ejemplo, en este caso es de una compañía de automoción y es un salto más sobre lo que es un LMS. Un LMS sería una parte de la Learning Experience Platform, sería para la parte más
más obligatoria, más compulsory. Pero si veis, tiene una parte que es agregadora. Muy importante es que está dentro del flujo de trabajo de la persona para que no tenga que salir para aprender. Muy importante, es un elemento clave en reskilling y upskilling. Y luego tiene los procesos de trabajo y lo que se denominan las learner experiences. Un ejemplo de learner experience podría ser esta que os voy a poner ahora. Aquí veis, es un diseño, un nuevo diseño en el cual está basado no en el contenido, sino que está basado en la persona. Está utilizado para realizarlo la metodología de Design Thinking, que es la que nos va a hacer que vayamos haciendo un recorrido con la persona a lo largo de un skill determinado para pasar de un nivel 1 a un nivel 2, para pasar de un nivel 2 a pasar a un nivel 3. Se le recomienda hacer una learner experience determinada. Y es por una parte. Y por otra, también los elementos de la learner experience aislados van a llegar a cada persona como recomendación de contenidos después de haber introducido los datos en su e-assessment. Vamos a tener 2 a 3 o 3 formas de aprendizaje. Los learner experience, las recomendaciones que nos vienen y luego aquellas partes del aprendizaje que una persona hace por su propio interés. Y otro elemento, otro componente de nuestro proyecto de reskilling y upskilling, como hemos hablado antes, es el Data Driven Management. Esto que veis aquí detrás de mí es un ejemplo de cómo se establecen los KPIs de un proyecto de reskilling y upskilling. Desde el principio ya tenemos que ir realizando una métrica no solo descriptiva, sino que nos dé posibilidades de poder tomar decisiones de lo que va antes de lo que vaya a ocurrir con nuestro proyecto de reskilling y upskilling. Por último, la quinta pregunta, ¿cómo puede ser una hoja de ruta de reskilling y upskilling en la compañía? Son 7 grandes pasos. Me diréis, ¿cuáles son? El primero es tener una nueva estructura. No podemos empezar un proyecto de reskilling y upskilling con la estructura actual o todavía en draft, porque tendremos que volver atrás. Entonces, la nueva estructura es el primer elemento. Fundamentalmente, debe de ser una estructura agile, que esté basada en metodologías donde se presentan MVPs en poco tiempo y una forma de trabajar diferente a la que hemos estado realizando por proyectos a largo plazo. En segundo lugar, daremos lo que se denomina el Strategic Workforce Planning. Ahora os voy a poner algún ejemplo para que veáis cómo se cuantifica, para determinar cuántas personas vamos a tener que hacer reskilling dentro de la organización o incorporación desde fuera de la organización. Esto es súper importante porque si no, el negocio no va a ir al nivel y velocidad que desea. Daros cuenta que en este momento las empresas van a depender muchísimo del Learning and Development para poder ir cumpliendo sus planes estratégicos. Nunca Learning and Development ha estado en tan primera posición en el fuego de batalla como en estos momentos, porque nos van a decir el plan estratégico qué tipo de personas vamos a necesitar y cuántas. Y nosotros vamos a tener que ser los que los encontremos o los que los hagamos. Ya sabéis que después del Strategic Workforce Planning se hace make or buy. Los hacemos dentro de la organización o los traemos de fuera de la organización. En algunas posiciones va a haber más demanda que toda la que puede producir un país en las distintas universidades. Por eso tenemos que estar trabajando ya que la velocidad de implantación del plan estratégico va a depender en muchísimas ocasiones de la capacidad que tenga el departamento de talento para poner esas personas a disposición del negocio. El tercer elemento es cuando hablamos de los skills. Ya hemos hecho el Strategic Workforce Planning y hemos hecho el Gap Analysis y lo que hacemos ahora es cuáles son los skills que vamos a tener. Es el Skill Model. Ahí lo que tenemos es los distintos, es la estructura o la arquitectura de los skills de la organización. Este sí lo quiero, este no le quiero, del banco de skills, este es prioritario, este no es prioritario. Vamos a hacer una selección en función de nuestro plan estratégico. Y al final, por cada perfil, vamos a determinar cuántos skills se necesitan y en qué niveles para poder realizar los que llamamos el análisis individual de capacidades. A partir de ahí es cuando vamos a empezar, a partir de ahí es cuando vamos a poder realizar todas las intervenciones de reskilling y upskilling que hemos visto antes dentro de la Learning Experience Platform por recomendación de contenidos basados en inteligencia artificial o por una propia interés
intelectual de la persona. Y como siempre, vamos a tener que realizar nuestro trabajo bajo el paraguas o bajo la cúpula de Data Driven Management. Importantísimo. Es una parte del HR Analytics que ya desde el principio del proyecto tiene que estar dentro. Voy a poneros dos ejemplos para concluir. Fijaros, esto que veis aquí es un ejemplo de gap analysis de un departamento comercial de una gran compañía. Aquí tenemos, por una parte, todos los roles que se van a necesitar. Fijaros que empiezan desde Sales Analytics y acaban en mantenimiento. Y luego arriba tenemos los distintos clientes de talento, que en este caso son tres, que es Corporate, Business Units y las Support Functions. Fijaros que de cada uno de los roles se necesitan un número determinado. En la parte de la derecha tenemos el gap total y si bajamos abajo del todo tendríamos la suma total del tipo de persona y con el tipo de personas específico que se van a necesitar en los 3 próximos años. Fijaros, están puestos por orden de mayor necesidad y tenemos que el Sales Analytics es el que esta compañía va a necesitar 301 personas. Solo hablamos de este. Sales Analytics 301 personas dentro de su plan estratégico en los 3 próximos años. ¿Qué hacemos en talento? De identificar cuántos podemos reconvertir aquí, que eso sería upskilling o reskilling, y cuántos tenemos que traer de fuera de la organización, sabiendo que nuestros competidores también van a necesitar otros 300 o van a necesitar los mismos o más. Entonces, cuando estamos hablando de la cuantificación del gap, es un elemento clave porque va a depender muchísimo de la incorporación de esas personas para que se consigan los objetivos de la compañía. Otro ejemplo, fijaros, en el sector de la automoción. En el sector de la automoción tenemos lo que serían las posiciones actuales, las tenemos aquí, current positions, eso es un concesionario de automóviles, que es una compañía mediana. Current positions son las que tenemos ahora y en la parte de la derecha son las posiciones que vamos a tener en el futuro. Fijaros que va a haber algunas que se mantienen, otras que desaparecen y otras que se crean nuevas. Fijaros que el Post Sales Director va a desaparecer y las otras que están en blanco van a mantenerse, pero se añaden 3 nuevas que antes no existían, como es Data Analyst, CRM Manager y Marketing Manager. Fijaros que cuando estamos hablando de llevar las posiciones actuales, las que están en blanco, las vamos a llevar al futuro, es ahí lo que estamos haciendo es upskilling de las personas que tenemos. Con una nueva denominación, vamos a enriquecer su puesto de trabajo. Sin embargo, en las 3 que tenemos abajo, no existían antes en la organización. Por lo tanto, es lo que denominamos reskilling. Y ahí miraremos a ver si nos valen personas que tenemos hoy dentro de los concesionarios o los tenemos que traer del mercado. Fijaros que cada uno de los distintos estados que hemos puesto, el de la izquierda que es las posiciones actuales, tienen skills que necesitan desarrollarse hoy y que todavía no están cubiertos, y en la parte de la derecha tenemos los skills que se necesitan desarrollar por cada una de las posiciones de futuro. ¿Quién hace esto? Esto lo están haciendo las mejores compañías del mundo, con más o menos velocidad. Ahí tenemos 6 ejemplos. Tenemos a Repsol, tenemos al Santander, tenemos a IBM, que es pionera en reskilling y upskilling, además con su banco de Watson Talent Frameworks, con su banco de skills. Tenemos a Telefónica realizando reskilling y upskilling en todas sus empresas y luego 2 compañías internacionales muy potentes como es Novartis y sobre todo una de las que mejor lo está realizando es Bloomberg. Muy bien, estos son ejemplos que quería compartir con vosotros y por último comentaros dónde trabajo, por si queréis avanzar, queréis desarrollar más alguno de estos proyectos de reskilling y upskilling. Podéis consultar, podemos hablar y os quería comentar lo que realiza mi compañía. Mi compañía se llama Overlap, algunos de vosotros ya la conocéis. Lo que hacemos fundamentalmente es un desarrollo de las personas basada en una mejora de los procesos y con mucha información relacionada con los indicadores de negocio. Hay 3 áreas de proyectos, unas que podríamos relacionar con el mundo del comercial, otra relacionada con el mundo de la atención al cliente, de la Customer Experience y otro relacionado con la reingeniería en los departamentos del Learning and Development, donde hacemos universidades corporativas o escuelas corporativas. Ahí tenéis algunos proyectos típicos, que es, por ejemplo, las universidades que hemos mencionado antes, implantación de modelos comerciales y también estamos realizando muchísimos proyectos de reskilling y upskilling. Por último, 2
tres informaciones nuevas. Una de ellas es la implantación en los distintos países en donde estamos trabajando. Tres características clave de todos los proyectos donde nosotros estamos actuando, que es vinculación con los KPIs de negocio, entrada de data driven en todos los proyectos y tecnología emergente, y por último la gran satisfacción de trabajar para las mejores marcas, que yo creo que es donde vosotros estáis trabajando. Muy bien, pues esto es lo que quería yo compartir con vosotros. Espero que os haya servido. Alguno de los elementos que os he trasladado podría ser un elemento a profundizar en el futuro y me tenéis a vuestra disposición por si queréis saber algo más acerca de Reskilling y Upskilling, ya que lo hemos hecho en tan poco tiempo. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición.